Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a su clase de español, la clase número 8. Y bueno, espero que hayan disfrutado de este curso. Ya casi estamos por terminarlo. Entonces vamos a comenzar. Recordamos que en clases anteriores hemos hablado mucho acerca de los medios de comunicación, en general también acerca del lenguaje. El día de hoy vamos a hablar justamente de el lenguaje dentro de los medios de comunicación masiva. Esto es algo muy importante porque sabemos que los medios de comunicación masiva se les llama así masivo por masas. Masa se refiere pues no a una masa como tal, ¿no? De esas que amasamos o con la que pues se hacen los sopes, no ese tipo de masa, sino las masas populares, las masas de gente. Cuando hablamos de una cantidad grande de gente, hablamos de masas. Entonces, los medios de comunicación masiva son todos aquellos medios que son capaces de llegar a comunicar algo a muchas personas. Estos medios ya vimos que pues son como la televisión, tenemos la radio, tenemos la prensa. La prensa, recuerden que incluye tanto los medios impresos de periódico como revistas, incluso también ya radio, televisión es prensa, por supuesto. También tenemos las redes sociales, bueno, el internet tal cual también ya es prensa. Hoy en día pues hay muchos blogs informativos o de diferente tipo de mensaje. Eh, Además, pues los youtubers tenemos por ahí que muchos se dedican a hacer periodismo también y también son prensa. Entonces, estos medios de comunicación, les comentaba que dado ese alcance que tienen para poder llegar a muchos oídos de muchas personas, son una gran influencia social dentro de lo que es la cultura y dentro de lo que es la formación lingüística, es decir, la manera en que nosotros expresamos el lenguaje. En el caso pues del español, por ejemplo, que es el lenguaje primordial que manejamos aquí en México. La influencia de estos medios es extraordinaria en cuanto al lenguaje y la cultura. De manera ideológica, muchas veces pensamos lo que pensamos gracias a lo que escuchamos en los medios, nos comportamos de tal o cual manera gracias a lo que se dice en los medios. Y bueno, la expresión del lenguaje también es muy o viene mucho de esa influencia o de eso que escuchamos nosotros de los medios. Tienen mayor influencia incluso que la misma escuela. Entonces, muchas veces la gente más joven, los niños, los adolescentes, se forman mucho más lingüísticamente y pues por supuesto culturalmente también, viendo internet, viendo la televisión, el radio. Digo, ahorita ya la internet está dejando de lado la radio, pero pues los jóvenes se forman más mayoritariamente, digamos, a través de este tipo de medios. Es por ello que es muy importante que nosotros los podamos conocer y que nosotros podamos entender cómo es que funcionan. Estos medios pues tienen diferentes tipos, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, el periódico, que tiene diferentes secciones, el internet, que sabemos que podemos encontrar muchas cosas, la radio también tiene diferentes programas, pero en esta ocasión la que tiene mayor alcance es la televisión, el internet también, pero de momento vamos a hablar acerca de la televisión. La televisión tiene diferente tipo de programación. Estamos hablando de que en general podríamos dividirlo en dos partes, que son
programas televisivos de información y programas televisivos de entretenimiento. Los televisivos de información ya se pueden imaginar que son todos aquellos que tratan de noticias. Es decir, aquí en la diapositiva dice diferentes tipos de programas que se articulan con los diferentes géneros del periodismo tradicional escrito, como la noticia, el reportaje o la entrevista. Entonces, ya vimos que pues son parte de este género periodístico, también estos programas informativos de televisión, igual que los periódicos, ya que llevan la misma pauta, la misma estructura y utilizan estos mismos medios, estas mismas herramientas, la noticia, el reportaje, la entrevista. Muy bien, es importante tomar en cuenta que para poder crear un género, un programa televisivo de información, tenemos que seguir ciertos criterios. Estos criterios, esto se les llama criterio de contenido y se ocupan para poder seleccionar justamente qué es lo que vamos a poner en nuestro programa de televisión. Por ejemplo, imaginemos que nosotros queremos abrir un canal de YouTube. Ahorita pues viendo que tenemos ese alcance y que también tiene esta cuestión audiovisual como la televisión. Si queremos abrir un canal de YouTube, necesitamos primero pensar qué es lo que va a haber en ese canal. En este ejemplo, digamos que ya elegimos que queremos un canal de informativo, de noticias. ¿Cómo vamos a seleccionar qué noticias van a aparecer en nuestro canal? Aquí están justamente las pautas. Para poder tener un programa de televisión o en este caso audiovisual de información, tenemos que meter noticias de actualidad. Ya sabemos que noticia desde su definición es algo que es una novedad, es algo que tiene que ser un hecho reciente, novedoso y que bueno pues es dentro de su significado intrínseco de la palabra noticia. Además, también las notas tienen que tener imprevisibilidad. Esta palabra tan extraña, ¿de qué se trata? Se trata de que tiene que ser algo inesperado, algo extraño. Mientras más raro, más extraño resulte el acontecimiento que pongamos ahí, pues más posibilidades va a tener de convertirse en una noticia, ¿verdad? En algo atractivo para nuestros espectadores. Por ejemplo, algún desastre natural, algún evento especial, también por ejemplo en alguna parte del país o en alguna parte de nuestra localidad o del mundo, dependiendo de en dónde queramos enfocar nuestro programa de información, ¿verdad? También tiene que tener implicación. La implicación es la magnitud del acontecimiento, es decir, tanto la cantidad de objetos como de sujetos implicados dentro de un hecho noticioso. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un reportaje acerca de unas manifestaciones que se hacen en la Ciudad de México, nosotros tenemos que hablar de la cantidad de personas que están ahí dentro de esa noticia. Si fueron 500 personas, 500. Si fueron 10, 10. Si fueron 3000, 3000. A eso se refiere con la implicación, la cantidad de personas participantes. Mientras más personas participen, por supuesto, en esa noticia, la noticia va a ser más atractiva, más impactante y más interesante. También es importante tomar en cuenta lo que llamamos proximidad. La proximidad es la distancia a la que se encuentra, a la que nosotros nos encontramos, más bien del acontecimiento. Lo que yo les decía, podemos elegir que nuestro noticiero sea simplemente
local y dar noticias acerca de nuestra comunidad, de nuestro barrio, de nuestra colonia, o que sea a nivel estatal, o bien que sea del país, o que sea mundial. A esto se refiere la proximidad. Tiene que tener también conflicto, por supuesto. Sabemos que el conflicto genera mucho interés en las personas, ¿no? Entonces, siempre que nosotros veamos que hay un suceso que provoca controversias o discrepancias entre dos o más grupos de personas y cuyas consecuencias a lo mejor de este suceso afecten a un elevado número de personas, va a ser más interesante. Un ejemplo sería un conflicto bélico, por ejemplo, una guerra. Es más interesante porque afecta a grandes cantidades de personas. Entonces, los conflictos es algo de lo que definitivamente un noticiero televisivo o audiovisual tiene que hablar. Y el último criterio que tenemos aquí, bueno, habla de la negatividad. En el caso de la negatividad, digo, ahí ya depende también cada quien, el criterio o la ética incluso personal de quien esté dirigiendo el noticiero, el tipo de noticias que van a poner, qué tan negativas van a ser las noticias que van a poner ahí. Hay algo que es cierto, y es que las noticias con carácter negativo, es decir, las noticias malas, siempre van a suscitar un mayor interés. Por ejemplo, el fallecimiento de alguien famoso, lamentablemente, pues atrae mucho al interés de la gente, al interés de las masas. Por lo tanto, las noticias negativas siempre van a traer público para ese noticiero que tengamos. Ahora vamos con nuestro siguiente tipo de programas, que sería, pues si a lo mejor nosotros no nos queremos meter en tanto lío, y en lugar de hacer nuestro canal de YouTube de noticias, decidimos hacerlo de entretenimiento. El de entretenimiento pues es mucho más sencillo porque prácticamente es una diversión con la intención de llamar la atención de una audiencia o a sus participantes. Es decir, lo único que nos interesa con un canal de entretenimiento o un programa de entretenimiento es que la gente nos vea, no importa cómo, que la gente se quede sentada ahí mirándonos y no se separe de ahí. De eso va el entretenimiento. Este tipo de programas normalmente buscan atrapar la atención del televidente o del espectador de todos los medios posibles. Pueden hacerse concursos, espectáculos en vivo, los famosos reality shows, ¿no? Que están muy de moda últimamente. Y bueno, todo este tipo de contenido realmente no da más allá, no es educativo, no aporta, digamos, nada a la formación del televidente. Realmente mucho de este contenido, más bien, lejos de aportar algo a la formación adecuada o positiva de un televidente, llegan a despreciar los valores familiares o las recompensas, ¿no?, de ciertos valores, como la recompensa del esfuerzo, al hacer ver que todo pues se da de manera muy sencilla o de manera muy fácil. Entonces, y bueno, reiteramos que esto es porque el fin de este tipo de programas pues realmente no es ningún otro más que entretener, es decir, mantener al espectador ahí mirándote. Y estos, bueno, son los programas televisivos de entretenimiento. Vamos a hablar acerca de otro medio audiovisual, que más que medio es un género. Ya hablamos también atrás de este género, que es el género de la cinematografía.
Existen muchos géneros dentro del cine, que ahora sí que aunque no te guste ver el cine, digo, es muy raro realmente actualmente conocer a alguien que no le guste ver películas. Creo que a todos nos gusta y ahora sí que hay un montón de géneros para elegir. De eso vamos a hablar en esta parte de la clase. Ahora, justo el cine necesita tener géneros para que pues pueda alcanzar a diferentes audiencias, ¿no? Dependiendo el gusto de cada quien, pueda haber una elección, un género diferente para cada quien, pero no nada más para esto, sino que sirve también para su clasificación. Si no, imagínense, si no existieran los géneros de películas, sería muy difícil encontrar las que a nosotros nos gusten. Entonces vamos a hablar de los géneros, digamos, más conocidos del cine. Empezaremos por el western. Este western lo conocemos en español, digo, ya nos apropiamos de la palabra western, pero lo conocemos como género del oeste. Entonces, todas esas películas que tienen que ver con un ambiente de vaqueros, del desierto y todo esto, se le llama western. Tenemos aquí unos ejemplos. Tenemos esta película de los 90, Bailando con Lobos, de Kevin Costner. Tenemos otra película realmente muy buena de Quentin Tarantino, Django, y también es un western. Y tenemos esta otra película. Esta película se llama Sin Perdón, es de Clint Eastwood. Este actor Clint Eastwood es un actor consagrado del género western. Y bueno, como pueden ver tan solo desde las portadas o desde los pósters que vemos de estas películas, podemos encontrar ya el común denominador, ¿no? Todos llevan ese aspecto de vaqueros, el sombrero, las chaquetas o abrigos. Entonces esto es muy muy propio, este ambiente es muy muy propio del género western o del oeste, que por cierto la palabra western originariamente, bueno, viene de west, que significa oeste en inglés. Nuestro siguiente género es un género muy muy popular en el cine, es la comedia. La comedia son todas aquellas películas que nos hacen reír. De hecho son realizadas con esa intención, la intención de provocar humor, entretenimiento también, que el espectador se ría y pase pues un buen momento. Entonces tenemos aquí 3 ejemplos de películas de comedia que son muy conocidos por todos. La primera es Loco por Mary, esta película donde sale Cameron Díaz, que también es una actriz consagrada de este género de comedia romántica. Tenemos en el medio esta otra película que es La Máscara, con Jim Carrey, donde por cierto también aparece Cameron Díaz. Y tenemos una película mexicana maravillosa también de Cantinflas, Mario Moreno Cantinflas. Esta película se llama Ahí está el detalle. Y como pueden ver también desde la carátula vemos ese gesto, ¿no? Divertido, algo que nos hace saber que nos vamos a reír al ver estas películas. Vamos a pasar a nuestro siguiente género, que es el género fantástico. El género fantástico también es otro gran favorito y que cada vez cobra mayor popularidad. Creo que la mayoría de las películas más populares y más conocidas son de este género. Este género se caracteriza tal cual porque contiene hechos, mundos, criaturas y cosas fantásticas, sobrenaturales, que no son de nuestro mundo real. Tenemos un ejemplo, esta película del Mago de Oz, bastante antigua ya,
y bastante conocida y popular, muy buena también. Tenemos este clásico también de la época contemporánea, que es Harry Potter, que tiene toda una saga de películas, son 7, 8 películas de Harry Potter, y también nos habla de fantasía. Y tenemos otra más, que es El Señor de los Anillos. También es otra película fantástica ya consagrada de la época contemporánea, que es una saga también. Es también otra característica, ¿no?, de estos géneros fantásticos. Al hablarnos de otros mundos, generalmente pues vienen por sagas, ¿no?, como Star Wars, por ejemplo. Entonces pasamos a nuestro siguiente género, que es el género del musical. Dentro del cine ya sabemos que el audio, los sonidos, la música es muy muy importante, porque la música ayuda a crear ambiente. Sin embargo, hay un género donde específicamente la música es protagonista de la película. Entonces encontraremos música, si no es que en toda la película sea música como cantada, por lo menos cada cierto corte de escenas. Esto viene del género teatral, que pues es el musical tal cual, y la mayoría de las películas que son musicales son inspiradas justamente en la versión original, que es la versión de teatro. Entonces tenemos aquí esta película Chicago, donde sale Catherine Zeta-Jones y Renée Zellweger. Tenemos esta otra película muy conocida también, que se llama Vaselina. Y tenemos otra película también que fue muy famosa, donde sale Johnny Depp, de Tim Burton, por supuesto es el director, y se llama Sweeney Todd. Si no han visto ninguna de estas películas, les recomiendo que las vean porque son muy buenas, y pues las canciones que aparecen ahí definitivamente se nos van a quedar. Pasamos a nuestro siguiente género. Este género, que se llama thriller, es mejor conocido en el español como suspenso. Estas películas son creadas con una historia que tiene mucha intriga. Este tipo de historias normalmente se caracterizan por tener un ritmo rápido, tienen acción, tienen pues héroes muy ingeniosos, tienen villanos también siempre o antihéroes, poderosos, influyentes, ¿no?, casi indestructibles, y que pues van a estar retando constantemente a los héroes o a los protagonistas. Estas películas poseen un relato que tienen una mayor consistencia y pues mayor argumentación que otros géneros cinematográficos. Su característica es que todos los elementos propios de un guión, que son el personaje, el antagonista, la meta, el conflicto, el ritmo, el desenlace, etcétera, todos estos componentes o elementos del guión están al servicio de una intriga, es decir, al servicio de una acción que se ejecuta con astucia y de manera oculta. Ese es el truco que tienen este tipo de películas para mantenernos enganchados. Se le conoce también como terror inteligente o terror psicológico de repente a veces, y pues realmente también son muy populares este tipo de películas. Este género es como muy similar al género del terror, que el género de terror pues ya sabemos que es asustarnos, ¿no?, mantenernos en estado de alerta. En el caso de este género, la intención es que las películas nos provoquen un estado de interés a través de emociones que nos provocan, que tienen que ser emociones fuertes. Pero al mismo tiempo, mientras nos mantienen interesados con emociones fuertes, tienen que sumar un interés mental, es decir, un interés psicológico, como intelectual,
para que nosotros nos quedemos intentando adivinar qué es lo que pasa y cómo va a terminar, ¿no? Entre películas famosas que tenemos de este género de thriller, tenemos Seven, por ejemplo, con Brad Pitt y Morgan Freeman. Tenemos también El silencio de los inocentes, con Anthony Hopkins y Jodie Foster. Y tenemos Psicosis, la película más famosa, diría yo, de el director Alfred Hitchcock. Las tres, si las han visto, pónganse a pensar en las características que les mencioné y van a notar cómo perfectamente las cubren. Entonces pasaremos a nuestro siguiente género, que es el género de gángsters. Este género quizás en México no es el más popular, pero sigue siendo alrededor del mundo muy popular y hay mucha gente a la que le gusta este tipo de género. Este género habla principalmente de pandillas, de mafia. Entonces siempre hay mucha acción dentro de sus historias, siempre los protagonistas van a ser los que normalmente son los villanos, que son pues aquellos líderes de mafias o miembros de mafias o de pandillas. Quiero dejar aclarado que bueno, hoy en día este género de gángsters o las películas de gángsters no solamente se refieren pues a estas mafias que hay en Estados Unidos, como la italiana y todo esto, o la mafia rusa y todo eso. Hay también películas que implican pues mafias japonesas o incluso pues las que hablan de las mafias en México, ¿no? Ya es un género que se ha popularizado mucho en la parte de las series, eso de hablar de los gángsters latinoamericanos o mexicanos, ¿no? Cuando pues tenemos esas series de narcotraficantes y todo esto. Entonces, aquí tenemos ejemplos, 3 películas. Tenemos El Padrino, tenemos Infiltrados con Leonardo DiCaprio y tenemos Los Intocables de Elliot Ness. Entonces los dos son grandes clásicos, que es El Padrino, una saga de 3 películas, Los Intocables de Elliot Ness y Los Infiltrados, que también es una excelente película. Pasaremos a nuestro siguiente género cinematográfico, que es el cine de época. Este cine de época, como su nombre lo dice, intenta rememorar un evento en una época pasada. Es como una especie de recreación de algo que pasó históricamente en el pasado, por supuesto. Y bueno, pues se caracterizan justamente porque toda la producción está ambientada dentro de aquella época. Tenemos aquí, por ejemplo, la película de Titanic, por supuesto, que está ambientada dentro de la primera mitad del siglo XX y nos habla de ese evento real que fue el hundimiento de este majestuoso barco o crucero Titanic. Tenemos la película Gladiador con Russell Crowe, también otra ganadora de los Óscares. Esta película está ambientada en Roma en el año 180 después de Cristo. Y bueno, efectivamente en una época donde pues pasó efectivamente toda esta cuestión del Coliseo Romano y las batallas. Y tenemos por último Corazón Valiente de Mel Gibson, también otra gran ganadora de Óscares. Esta película está ambientada en la época del año 1280 en Escocia y habla justamente de la revolución de este país. Entonces está basada también en un hecho real, histórico. Vamos a continuar con nuestro siguiente género, que es el género documental. Este es nuestro último género de los cinematográficos que traemos. Este género documental ya lo habíamos mencionado también anteriormente y habíamos comentado que está muy asociado
a la prensa. ¿De qué manera está asociado a la prensa? Pues también tiene la intención de indagar la realidad, de buscar en algún evento o en alguna situación o hecho, profundizar en él, investigar, para poder dar el mensaje del resultado de la investigación. Eso es el cine documental. Y puede ser el cine documental de muchos inmensos géneros también, ¿no? Tenemos documentales de la naturaleza, de las culturas antiguas, de las culturas actuales de cada país, de la vida moderna de cada país incluso, o de eventos específicos. Yo les traigo ejemplos de documentales también bastante famosos que pueden revisar. El primero, que es con Michael Moore, es de Bowling for Columbine. Columbine es un estado de Estados Unidos, y bueno, pues es una película que ha sido una película documental que ha sido nominada a muchos premios realmente, porque habla de esta temática de los tiroteos en las escuelas secundarias en Estados Unidos. Totalmente recomendable que la vean para pues estar informados de lo que pasa en nuestra realidad actual, aunque sea en otros países. Por acá tenemos esta otra película que es de los campos de concentración nazi. Esta es de 1945, si no me equivoco. Y efectivamente esta película pues nos trae la realidad de lo que fue este holocausto. Y por último, algo pues un poco más actual y dentro de nuestro contexto también, para que todos podamos sentirnos, digamos, más identificados. Tenemos este documental también bastante famoso, que igual ha recibido bastantes premios, acerca de lo que ocurrió con los 43 normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, que todos conocemos. Hace un par de años desaparecieron y hasta ahora pues nadie sabe exactamente qué pasó con ellos. Este documental Ayotzinapa, el paso de la tortuga, nos ofrece una investigación y teorías en relación a esto. Y bueno, pues aquí terminamos nuestros géneros cinematográficos. Ahora vamos a pasar a hablar de otro medio masivo, que es la radio. Hablamos de los tipos de programas que tiene la televisión, pero ¿cuáles son los programas que tiene el radio? El radio pues también tiene sus programas informativos, como bien les comentaba, que estos también forman parte de la prensa. Estos, al igual que la prensa escrita y al igual que los medios de información pues audiovisual o televisiva, se dedican a la emisión de noticias con datos acerca del clima, del tráfico. También agregan información bursátil. Eso es la información de la bolsa de valores, ¿no? El dólar, cómo va en comparación del peso, subió, bajó, etcétera. Tenemos programas de radio educativos. En su mayoría, estos programas de radio educativos están enfocados para los niños y su propósito es transmitir un conocimiento escolar a través de los valores. También hay programas de televisión enfocados a esto, pero realmente son los menos, son muy pocos, por eso es que no se hace mención. Y tenemos los programas de radio de entretenimiento, que igual que los de la televisión, no pretenden llevar ningún mensaje, ni nada similar, no pretenden pues dar una formación adecuada a las personas. Lo único que pretenden es captar la atención del radioescucha por cualquier medio, mantener al radioescucha enganchado y entretenido al programa de radio por cualquier medio.
Y estos son los programas de radio. Y por último, nuestro último tema de el día de hoy, pues habla del lenguaje radiofónico. Es decir, ahora, siguiendo este tema del radio, ¿qué tipo de lenguaje se maneja en el radio? En el radio sabemos que no podemos ver, solo podemos escuchar. Por lo tanto, el lenguaje es muy, muy, muy importante. Todo lo que implique tanto el lenguaje, la manera de hablar, los sonidos y hasta la música dentro del lenguaje radiofónico. En el lenguaje radiofónico se combina la palabra hablada con la música y los efectos sonoros. Tenemos también que en el lenguaje radiofónico, para poder alcanzar a la mayoría de las personas, el uso del lenguaje tiene que ser simple, tiene que ser reiterativo, tiene que dar énfasis también, utilizar palabras concretas y sencillas. Hace algunas clases hablábamos justamente acerca de esto de no utilizar palabras tecnicismos o palabras que nuestro receptor no puede entender. Entonces, si estamos hablando de un medio masivo, mientras más simple y más sencillo sea el lenguaje, pues va a ser mucho mejor porque vamos a alcanzar a más personas. Siguiente sería: el mensaje oral se construye pensando en la audiencia. Como bien les comentaba en la diapositiva anterior, veíamos que tenemos 3 tipos de programas en el radio: informativo, educativo y de entretenimiento. Estos están hechos pensando en quién queremos que escuche estos programas. De eso va este punto, de que si yo quiero que un niño escuche mi programa y quiero que lo escuche no para entretenerlo, sino para educarlo, entonces, ¿qué tipo de lenguaje, qué tipo de mensaje, de palabras, qué tipo de tono de voz y de música voy a utilizar para poder transmitir el mensaje que yo le quiero dar? De eso va ese punto. Nuestro siguiente punto dice que el lenguaje radiofónico busca esa expresividad y calidez en el mensaje que se transmite por la voz y entonación. Tiene que ver con lo que les decía de que el tono de voz cuenta mucho. La manera en que nosotros vamos a transmitirle algo al receptor, al radio escucha, es mediante nuestra voz. Si nosotros hacemos un tono más suave, dulce, más cálido, más expresivo, el mensaje va a recibirse mejor dependiendo el tipo de expresión que nosotros utilicemos en la voz. Tenemos el siguiente punto que habla de la música y la importancia de la música en el lenguaje radiofónico, ya que la música cumple diversas funciones. La música se ocupa en el radio, ya sea tanto para identificar un programa o una emisora. Todos los que hemos escuchado la radio sabemos ya si suena cierto tipo de melodía, ya la identificamos con cierto tipo de noticiero o con cierto tipo de programa. Entonces, para eso funciona la música. También para como introducción o cierre de un programa. Entonces, generalmente cuando va a empezar un programa, entra un audio musical, una melodía, y al terminar el programa, entra otra vez la melodía, como para despedirlo. También se ocupa para marcar transiciones de una parte a otra. Es decir, si tengo un programa, pero ese programa tiene varias secciones, entonces entre sección y sección puedo poner esa cierta melodía que me ayude a que el radio escuche, identifique que ya se acabó el tema del que estamos hablando, ya se acabó esa sección y ahora vamos a pasar a otra cosa. Y también la música se utiliza para enfatizar algún comentario.
Es decir, después de que se menciona el comentario más importante que yo considero del mensaje que quiero dar, puedo ponerle una música fuerte, digamos, o sutil, dependiendo el mensaje que yo quiera mandar, para acompañar ese comentario y que de esa manera pueda resaltar más. Y por último tenemos que además de la música y la voz, pues ocupamos los efectos sonoros. Estos efectos sonoros, bueno, pueden ser de todo tipo de efectos que queramos, incluso el silencio es un efecto sonoro y se utilizan para estructurar el mensaje que queremos dar, justamente al crear ambientes, subrayar estados de ánimo y dar verosimilitud a la situación. ¿Qué es la verosimilitud? La verosimilitud es ese efecto que nosotros sentimos de que cuando alguien está hablando y nos está hablando de algo triste, su voz tiene que ser o sonarnos a algo triste. Si alguien nos está hablando y nos está contando una buena noticia, su voz tiene que concordar, digamos, o ser acorde al tipo de noticia que está dando. Es decir, no puede sonar alegre dando una mala noticia y no puede sonar triste dando una buena noticia. Verosimilitud es que exista esa concordancia. Y bueno, pues de esta manera es que se construye el lenguaje radiofónico. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Personalmente a mí me gustó mucho, la encontré muy interesante. Y bueno, pues me toca despedirme de momento, pero nos estaremos viendo en la siguiente clase, que sería la número 9. Espero que pasen un excelente día. Hasta luego.